Buen día jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión en la que continuaremos trabajando con Python. Aquí pues, está el ejemplo anterior, que aquí me faltó mencionar que estos tipos de datos se les conocen como tipos de datos dinámicos, ya que pueden estar almacenando cualquier tipo de dato sin, o por ejemplo aquí la respuesta. O sea, no tiene que ser forzosamente un tipo de dato para que pueda trabajar, sino puede estar trabajando con cualquiera de los dos. Ahora pasaré a generar un nuevo ejemplo. Nos vamos a ir en orden. Ahí que no se les pase agregarle el punto pi o el punto pi. Y en este ejemplo vamos a ver cómo se realiza una concatenación. Éjale, la dislexia. Concatenación, ahí está. Aquí, como hemos estado trabajando, cuando, por ejemplo, en el caso anterior que se realizó ahí una suma, cuando se realizan diferentes operaciones, al mostrar el resultado, no solo hemos mostrado el resultado, le hemos indicado al usuario mediante texto qué es lo que le estamos mostrando. Por ejemplo, el resultado de la suma es tanto y se muestra el valor de la variable donde se está almacenando ese resultado. Ahí se estaría concatenando o mezclando o uniendo más bien datos de números con caracteres. Para hacer eso vamos a ver dos formas de cómo realizarlo. Igual vamos a declarar una variable entero 1 y nos falta mencionar el tipo de dato booleano, que recuerden que el booleano acepta solo respuestas, que sería falso o verdadero. Pues para el entero no va a importar el número que pongamos. Vamos a poner ahí un 7, pero pueden colocar el que ustedes quieran. Y el booleano puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso voy a dejarle que sea verdadero. Si nosotros imprimimos, aquí vamos a imprimir solo el tipo, para que nos muestre ahí que es un tipo booleano. El otro pues ya vimos que imprime que sería un tipo de dato entero. Entonces vamos a imprimir aquí solo el tipo de dato booleano y vamos a mostrar un mensaje que nos indique estos dos valores. Para ello igual empezamos con la instrucción print, abrimos paréntesis y como vamos a empezar con un mensaje vamos a abrir comillas. Recuerden, cuando abren ya sea paréntesis o comillas, automáticamente les genera el cierre de estas. Y vamos a indicarle que como son dos tipos de datos diferentes y que no podemos realizar ahí alguna operación, vamos a indicarle que el valor de la variable entero 1, bueno, el puro tipo de dato entero es, dejamos un espacio, bueno, más bien ponemos dos puntos, dejamos el espacio, se cierran las comillas porque aquí es donde vamos a mostrar el tipo de dato entero. Y para concatenar pueden utilizar la coma o pueden utilizar el símbolo de más. En mi caso, creo que para mí, en lo personal, me genera un conflicto utilizar el signo de más, porque dentro de mi cabeza es utilizarlo solo para operaciones, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Entonces en este caso yo voy a mostrar yo voy a utilizar la coma para concatenar los tipos de datos. Dependiendo del lenguaje, aquí simplemente con poner el nombre de la variable
ya se estaría mostrando el resultado. Vamos a ver aquí cómo se comporta. Como vamos a agregar más texto para poner igual esta indicación para el booleano, tenemos que seguir concatenando con otra coma, volvemos a abrir comillas, dejamos un espacio porque estaría aquí el espacio, aquí el número, que en este caso sería el 7, y para que no se empalme con el texto que viene, dejar primero un espacio e indicar aquí que y el otro, bueno, no el otro dato, sino el dato booleano, vamos a indicarlo aquí con mayúscula, booleano es, ponemos los dos puntos, igual dejamos un espacio y después de que se cierran las comillas, concatenamos, agregamos ahí la coma y aquí vamos a poner, bueno, agregar la variable del booleano. Vamos a poner booleano 1. En teoría, así es como se maneja en otros lenguajes de programación. Voy a dejar esto ahí para quitar esto más bien, para que se muestre todo el mensaje. Vamos a ver si aquí funciona de la misma manera. Me voy a ejecutar Python y ejecutarlo en terminal. ¿Y qué está pasando aquí? Ahí está, class booleano, y nos está imprimiendo el valor de la variable entero es, ahí están los dos puntos, ahí está el 7 que es el valor de la variable, y el dato booleano es verdadero. Como pueden observar, funciona de la misma manera. Aquí está la clase del tipo booleano, está reconociendo simplemente por colocar esta palabra, reconoce que es un booleano. Y ahí nos está imprimiendo sin ningún problema la cadena de caracteres, el valor entero y el dato booleano, y ahí que es true. Si ustedes llegaran a tener algún inconveniente que no se imprimiera como si se muestra aquí, una forma que hemos visto y que se menciona también en otros lenguajes y que se hace en otros lenguajes es convertir este tipo de dato, que aquí es un entero, convertirlo a caracteres para que si hubiera algún problema poder evitarlo. Entonces para ello sería agregar aquí antes de la variable el tipo de dato al que lo vamos a convertir, que sería el entero, y colocar nuestra variable entre paréntesis. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a convertir el tipo de dato booleano, abrimos paréntesis y cerramos. Aquí algo también de en lo que ayuda mucho este lenguaje es con los paréntesis. Si ustedes van abriendo, que esto sucede también en Excel, conforme vayan abriendo más paréntesis, estos van cambiando de color para que ustedes identifiquen cuáles y cuántos están cerrando. En este caso, el principal perdón, es este amarillo. Aquí se abre paréntesis, cambia morado, lila, no tengo idea. Aquí cerramos y se coloca el próximo, por así decirlo, y luego se cierra ya el principal. Si nosotros lo hacemos de esta forma, vamos a ejecutarlo. Ahí está, vuelve a imprimir sin ningún problema ahí los caracteres con el número y el tipo de dato booleano. Entonces pueden manejarlo de cualquiera de las dos formas. Otra cosa, también en un texto normal, cuando se hace énfasis en alguna palabra, por así decirlo, que en este caso entero no es que sea parte del texto, sino nos estamos refiriendo en este caso a una variable, se puede expresar entre comillas. Entonces, si aquí las comillas nos sirven para abrir y cerrar la cadena de caracteres, si nosotros lo hacemos así, no va a ser correcto. De hecho, aquí ya nos marca un error. ¿Sí? No hay conexiones rápidas y ahí que nos indica que no se está cerrando, a pesar de que aquí se abre este paréntesis y en teoría sería el que lo cierra.
pero en realidad es este el que pareciera cerrar a estas comillas, perdón. Entonces ahí nos está marcando un error. Aquí nos lo indica cuando vean que está subrayado en rojito y que está así como ondulado. Eso nos indica un error. Si se posicionan ahí, pues ya les indica qué es lo que está pasando. Entonces, para poner comillas, si nosotros queremos poner comillas aquí en alguna palabra, tenemos que agregar primero el slash, pero vamos a ver, eh, no, vamos a ver si eran con ese slash o con el otro, o igual y lo calamos los dos. Ahí está. Ah, bueno, aquí dejé el espacio, pero ahí está. El valor de la variable entero. O sea, estamos ahí haciendo énfasis de que nos estamos refiriendo al nombre de la variable. Ahí se muestra entre comillas. Vamos a ver qué pasa con el otro slash. Bueno, ahí nos muestra un error, entonces sí tiene que ser con ese slash. Y aquí tiene que ser el slash, luego las comillas, slash comillas, para que nos muestre las comillas dentro de una cadena de caracteres. Vamos a hacer lo mismo aquí con el booleano. Para no batallar, pues simplemente podríamos copiar y pegar aquí. ¿Qué pasó? Creo que no sé si no lo seleccioné. Pero ahí está. Ahí está y ahí está. Lo ejecutamos. Y ahí está la palabra entero entre comillas y la palabra booleano entre comillas. Bien, ya vimos que si ponemos la pura variable sin convertir el tipo de dato, lo imprimió, no pasó nada. Si ustedes quieren asegurarlo convirtiendo el tipo de dato a igual a cadena de caracteres, ya es decisión suya. Otra forma de imprimir es que aquí se tiene una función que simplemente es colocar una F y se abren comillas. De esta forma ya todo lo que esté dentro de solo estas comillas no va a ser necesario cerrar, agregar el tipo de dato, las comas y volver a abrir comillas. Estas comillas son las que van a abrir y cerrar toda la información que esté dentro de ellas. Entonces la función para concatenar viene dada por simplemente esta F. Entonces aquí lo que sí va a cambiar, por ejemplo, aquí esto es lo que voy a copiar y pegar. Y aquí lo que cambia es para el tipo de dato. La sintaxis que maneja esta función es con llaves y dentro de esas llaves agregar el nombre de las variables. Pero si se dan cuenta, aquí no tenemos que cerrar comillas ni agregar la coma. Entonces ya está eso ahí y agregamos esto, ¿sí? Antes de las comillas. Acuérdense que aquí solo se van a abrir las primeras y las últimas, y entre llaves agregamos aquí la otra variable, ¿sí? El valor de la variable entero ponemos el tipo de dato entero, y el otro dato y el dato booleano, perdón, y nos debe demostrar ahí el verdadero. Vamos a ejecutarlo y ahí está. Y aquí quizá por los espacios ahí nos reduce un poco el tamaño de la sentencia, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si ustedes no ponen la variable entre las llaves? ¿Qué pasó? Ahí ya creo que nos podemos dar cuenta que la palabra entero 1 la está tomando como un carácter más. ¿Por qué? Porque está adaptando su color. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué pasa ahí. Ahí está convirtiendo no la variable, sino el nombre o el identificador de la variable en una cadena de caracteres. Así que está imprimiendo aquí que el valor de la variable entero y convierte tal cual el identificador en una cadena de caracteres, al igual acá con el booleano 1. Entonces si a ustedes se les olvida poner las llaves, en lugar de mostrarles
El valor de esa variable les va a convertir su identificador en cadena de caracteres. Entonces estas son las dos formas que vamos a ver para poder concatenar y mostrar la información. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Ya vimos también que aquí no es necesario o no fue necesario convertir el tipo de dato, imprimía bien toda la sentencia, así que pueden trabajar de la forma que les parezca más apropiado o con la que se sientan más a gusto. Esto sería todo por la sesión de hoy, jóvenes, y nos vemos en la siguiente. Cuídense.